Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también los amigos que nos acompañan, todos sean bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad transmitimos directamente del auditorio de la iglesia en San Pablo. Y nosotros vamos a inaugurar un nuevo libro de la Biblia en su estudio, que es el libro de Colosenses. Vamos a comenzar ahora para que dé tiempo para el equipo trabaje en los alimentos diarios, para que salgan a tiempo. Por eso anticipamos el comienzo del libro de Colosenses. Yo quiero hacer algunas observaciones. Que el libro de Colosenses es una continuación del libro de Efesios. No habrá ningún cambio brusco, ninguna turbulencia. En verdad, la secuencia del fluir del río de la gracia que nosotros vimos en el libro de Efesios. En segundo lugar, yo también quiero decir que no estamos preocupados en meramente hacer un estudio bíblico del punto de vista doctrinal, porque hay muchos estudios bíblicos, muchos buenos maestros de la Biblia han explicado este libro. No quiero meramente entrar en este tema y ser uno más. Nosotros estamos preocupados en oír lo que el Señor tiene que hablar con la iglesia, para que la iglesia pueda cooperar con Él en la ejecución de su voluntad en este tiempo final. Este es nuestro enfoque. No estamos aquí solamente para adquirir más conocimiento. Nosotros queremos ser útiles como la iglesia en Filadelfia, que tiene los tesoros de la palabra profética abiertos, y nosotros queremos dar valor, apreciar y amar esta palabra con amor reverente y practicar esta palabra para que la voluntad de Dios sea concluida aún en nuestra generación. Por lo menos esta es nuestra esperanza y expectativa. Por tanto, el primer mensaje del libro de Colosenses, yo voy a primeramente hablar de nuestro tema general. Tema general será Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará, Cristo es el centro. Cristo es el centro que conecta, que liga, que une todas las cosas. Sin embargo, yo quería decirles que nosotros no podemos dejar esto sin hacer esta unión del libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, en el libro de Efesios el Señor fue muy generoso con nosotros. No esperábamos tantas riquezas que pudieran ser extraídas en este semestre que pasó. Y muchas cosas el Señor también hizo suceder en su obra aquí en la tierra. En su expansión, continentes alcanzados y continentes revitalizados a través de la predicación del Evangelio del Reino, a través del colportaje dinámico y todas las herramientas que el Señor nos ha dado en este último tiempo. Entonces, el libro de Efesios nos abre. Nunca vimos así, creo que nadie usó el libro de Efesios para mostrar que hay un río. Nadie imaginaría que el libro de Efesios, en el comienzo, capítulo 1, versículo 3, habla de un río que es dado de una ventana del cielo a su iglesia. Versículo 3, capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo.
Y no comprendíamos porque nosotros aún estábamos mucho en la esfera doctrinal, en la esfera de solo una enseñanza. Pero gracias al Señor por la palabra de Dios, nosotros pasamos a ver que lo que Dios quiere dispensar, la bendición que Dios quiere dispensar a su iglesia es exactamente el río que salió de Edén. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre transgredió la palabra de Dios y fue expulsado del jardín del Edén, al hombre le fue prohibido de tener acceso al árbol de la vida, tener acceso al mismo Dios. Pero gracias a Dios, Dios no cerró la alternativa de hacer al hombre, dar una segunda oportunidad al hombre, y esta segunda oportunidad está en Génesis 2, versículo 10. Y el versículo 10 dice, y salía un río del Edén, del jardín, para regar el jardín, el huerto, y de ahí se dividía en 4 brazos. Alguien me dijo que esta palabra que dice salía un río, allí era salir para cumplir algún propósito, cumplir una finalidad. Entonces este río que Dios permitió cuando cerró el camino al árbol de la vida al hombre, pero Dios hizo salir un río con un propósito, con una finalidad de alcanzar al hombre y dar una segunda oportunidad al hombre que él tenga acceso a las riquezas de Dios. Esta segunda oportunidad fue dada cuando el Señor Jesús se hizo un hombre, se tornó un hombre. Él trajo el río aquí en la tierra. Él era la fuente de aguas vivas. Él era el fluir de aquel río. Solo que en cuanto él vivía en la carne, estaría limitado a la carne. Pero él murió y resucitó. En su glorificación, Dios lo hizo. Este espíritu que fluiría dentro de todo aquel que creyese en él. Por tanto, hermanos, hoy este fluir está en la iglesia. ¿Por qué este fluir está en la iglesia? Porque Dios derramó esta bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de recibir de aquello que fue prohibido al hombre, pero el río es la alternativa para que el hombre tenga acceso nuevamente a Dios. Y ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo se tornó el Espíritu que da vida. Y todo aquel que cree en Él recibió este Espíritu. Y este Espíritu dentro de aquel que cree en Él se torna ríos de agua viva. Esto está en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Y también está en Juan capítulo 4, cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, si usted bebe de esta agua del pozo de Jacob, esto quiere decir beber del agua que el mundo te puede dar, usted tendrá sed. Pero si usted bebe del agua que yo le daré, porque Él era la misma fuente que traía el río del agua de la vida, por Él nunca más tendrá sed, sino que quien bebiere del agua, de esta agua, se tornaría una fuente que fluiría para vida eterna. Hermanos, ¿dónde está fluyendo este río? ¿De dónde está fluyendo aquí en la tierra? A partir de la iglesia. Hay un río cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Entonces este río está fluyendo por la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Usted hace parte. Usted es parte de la iglesia. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Es así o no? Si usted es un miembro,
Usted no puede estancar el fluir de este río, porque Dios colocó el Espíritu dentro de usted. Este Espíritu es una fuente que fluye. No tranque esta fuente. Dios quiere hacer de usted un canal, no un mar muerto, que solo recibe, recibe, recibe y no pasa esta gracia a otras personas, predicando el Evangelio, haciendo colportaje, salvando a otras personas, rescatando a las personas de la esclavitud, de la corrupción. Por tanto, nosotros somos la continuación del fluir de este río. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros salimos a las calles, predicamos el Evangelio, rescatamos a las personas de esta esclavitud, hermanos, nosotros nos sentimos bien porque nosotros estamos funcionando como canales de la gracia y esto hace con que nosotros crezcamos. Hermanos, Dios es tan maravilloso que Él fue a rescatar al hombre. Yo necesito continuar en esta línea. Efesios capítulo 1. Dios entonces nos bendijo con este río de la gracia, con toda bendición espiritual. ¿Para qué es esto? Es para que... ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Qué realmente quiere Dios con este fluir? Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo, tanto las de los cielos como la de la tierra. Quiere decir, Él quiere encabezar inclusive los seres angelicales. Y Él quiere encabezar todas las cosas existentes aquí en la tierra. Pero, ¿cómo Él va a hacer esto? Para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, Cristo fue dado a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar este trabajo de encabezar de Cristo, del encabezar de Cristo. Por eso en el capítulo 2, el Señor entonces, por la gracia, Él fue a quitarnos de la muerte. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida. Éramos una montaña de huesos secos, pero gracias a Dios por su gracia, somos salvos. ¿Somos salvos para qué? Somos salvos, hermanos, para que Dios produzca a partir de nosotros la creación, la vieja creación, hacer de nosotros una obra maestra, hacer de nosotros un lugar de habitación de Dios en el Espíritu, hacer de nosotros, hermanos, a través de su reconciliación, haciendo la paz por la cruz, haciendo la paz entre los pueblos judíos, el pueblo judío y los gentiles. No se llevan bien, aún entre nosotros, diferentes naciones. También nosotros no nos llevamos bien, pero gracias a Dios, Cristo en la cruz, Él derrumbó la pared de enemistad. Y Él derrumbó esta pared y haciendo la paz entre los pueblos, reconciliando todos consigo mismo. Y al final Él quiere producir de nosotros un cuerpo en Dios, que es el cuerpo de Cristo, y también hizo de nosotros, por la gracia, por el fluir de la gracia, la familia de Dios. No somos más peregrinos. Nosotros somos ciudadanos de este reino, nosotros tenemos el pasaporte de este reino, el reino de los cielos, y nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual para que Dios finalmente encuentre su descanso aquí en este universo. Ahí entra el capítulo 3 de Efesios. Habla que Dios nos muestra la manera que Dios trabaja. Dios en cada época, Él tiene un dispensador. Él tiene una boca que Él usa. Él escogió en la época de Efesios, del libro de Efesios, escogió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos deja claro a nosotros en el capítulo 3 que Él fue escogido por Dios para ser el dispensador. La palabra dispensador significa aquel que cuida de la despensa.
usted en su casa debe tener despensa. Cuando usted compra en el supermercado, guarda las cosas en la despensa. Y el dispensador es aquel que cuida de la despensa y distribuye de acuerdo a la necesidad de los miembros de la familia. Y yo he usado también otra palabra, dispensador. Dispensador es aquel que toma las cosas de la despensa y dispensa, provee, distribuye. Entonces, las dos palabras tienen un significado un poco diferente. El dispensador es tomar las riquezas, distribuir. Pablo era el dispensador de la gracia de Dios. Pero él no quiere solo ser él el único dispensador, sino que él es el único que en su época era el origen de la palabra profética. Pero él quiere producir muchos dispensadores, hacer de todos los miembros del cuerpo de Cristo canales, para dispensar las riquezas de este río de la gracia. Y así, hermanos, la iglesia es edificada. Capítulo 3, capítulo 4, ¿no es así? Solamente de esta manera, hermanos, es que nosotros conseguimos comprender juntamente con todos los santos realmente cuál es la grandeza de Cristo, cuál es el amor de Cristo, cuál es su profundidad, altura, profundidad, sus dimensiones infinitas, espirituales. No conseguimos comprender, pero de esta manera, con el dispensar, practicando, nosotros conseguimos tener una noción de cuál es la dimensión de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos llenos hasta la plenitud de Dios. Dios quiere llenar todos los vacíos de nuestro ser. Dios quiere llenar todos los espacios que aún hay en nosotros, en su iglesia. Y al final de todo, hermanos, no hay más tiempo para hablar muchos detalles. Llegamos al capítulo 4. Dios entonces, gracias a Dios, Él entonces provee dones y Él provee a cada miembro. Tiene su función y todos los miembros, hermanos, con su única obra del ministerio. Ustedes saben que nosotros tenemos un único ministerio. ¿Sabían esto? Nuestro ministerio, hermanos, como iglesia, es edificar, la edificación del cuerpo de Cristo. Yo y usted trabajamos día y noche para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la obra del ministerio de cada miembro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y de esta manera, hermanos, nosotros crecemos en vida, funcionando como canales de la gracia, nosotros crecemos en vida y nosotros somos edificados. Y al final, hermanos, el río de la gracia nos provee, no solamente la gracia, nos provee la verdad, nos llena de realidad. No somos aquel que habla una cosa y hace otra cosa, sino que nosotros estamos siendo llenos de la misma realidad de Dios, de la misma verdad de Dios. Y no solo esto, Dios que es amor, la esencia del amor entró en nosotros, y la esencia de la luz, Dios que es luz, hace con que vivamos una vida de amor y de luz. Nuestra vida aquí, hermanos, no es más una vida egoísta pensando en sí misma. Nosotros vivimos para darnos unos a los otros, como una ofrenda agradable a Dios, y nosotros nos damos unos por los otros, y nosotros no vivimos más bajo la sombra del pecado, vivimos en la luz. Cada vez, no digo que no pecamos más, pero cada vez que hay cualquier sombra del pecado, cualquier sombra de la obra de las tinieblas, nosotros quedamos sensibles, porque nosotros vivimos en la luz. Y así, hermanos, nosotros tratamos rápidamente cuando tenemos algún persamos, si confesamos nuestro pecado. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No diga entonces que usted no tiene más pecado. No, usted puede por casualidad ser vencido por el pecado, pero hermanos,
Nosotros, como vivimos en la luz, tratamos inmediatamente, no dejamos que las obras de las tinieblas florezcan en nosotros. Y así, hermanos, nosotros estaremos listos. La armadura de Dios está lista para luchar esta lucha de los dos reinos. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y nosotros sabemos que estamos en medio de esta guerra porque nosotros tenemos que conquistar territorio en la tierra para el Señor. Estamos yendo a las calles, ¿para qué? Para conquistar la tierra para el Señor, ¿no es así? Estamos yendo a los diferentes continentes, ¿para qué? Para conquistar tierra para el Señor. Por eso, hermanos, esta lucha del reino, ¿y usted cree que Él va a entregar fácilmente el territorio para nosotros? Él manda persecuciones, manda mentiras para hablar en contra nuestra, viene con todas especies de tribulaciones y sufrimientos que son impuestos sobre nosotros. Pero hermanos, nosotros estamos firmes. No precisamos ir al cielo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque detrás de todos estos problemas provocados por los hombres que vienen a luchar contra el Evangelio, no son ellos nuestros enemigos, son los principados y potestades, los dominadores de este mundo tenebroso que están en los aires. Y Dios no nos mandó ir a los aires a luchar contra estos seres angelicales, no. El Señor no nos hace luchar contra los ángeles caídos, contra los demonios, no. Nosotros estamos firmes, el Señor nos mandó a estar firmes y permanecer inconmovibles cuando llegan el día de los ataques, porque, hermanos, nuestro refugio es el Señor. Dios es nuestra fortaleza, el socorro oportuno en nuestras tribulaciones, y nos cabe a nosotros continuar haciendo fluir este río de la gracia. No tiene que luchar como en primera, ¿cómo dice? Segunda Crónicas 20. Nos basta, hermanos, estar firmes, tomar posición y estar quietos. Y ver lo que va a suceder. El Señor va a hacer. El Señor ya está haciendo. Él está derrotando a todos los enemigos porque esta lucha no es nuestra. Esta lucha es del Señor. Ahí, hermanos, nosotros, gracias al Señor, tenemos un arma ofensiva. ¿Esta arma ofensiva qué es? Es la palabra. Por eso salimos a las calles a hacer colportaje. ¿Qué es colportaje? Predicar el Evangelio del Reino. Cuando usted deja un libro, usted tiene que ver que usted está usando la espada. La espada es para derrotar al enemigo, quitar a aquellas personas de la esclavitud, rescatarlas para el reino de la luz. Y entonces nosotros usamos la palabra. ¿Y cómo luchamos en las calles, hermanos? Por un lado, estar firmes, y por otro lado, hermanos, es usar la palabra profética. La inmersión en la palabra, ¿lo ha ayudado a ustedes los colportores? Cuando usted no sabe qué hacer, está un poco sin dirección, hace un poco la inmersión en la palabra te da dirección, la palabra te da luz, y usted usa aquella palabra como espada, y usted va a vencer la lucha en las calles, ¿no es así? Entonces, gracias al Señor, el Señor nos llevó hasta el final del libro de Efesios de esta manera. ¿Y cómo vamos a entrar al libro de Colosenses? Este fluir de la gracia continuó. Este fluir de la gracia está llevándonos al libro de Colosenses. ¿Saben para qué? Para nosotros conseguir ver, abrir nuestros ojos, que Cristo, Él es más crucial, vital, importante en la obra de Dios de lo que usted piensa. Su preeminencia, su importancia en todo lo que está relacionado a la obra de Dios, está relacionado a nosotros. Si usted no tuviese Cristo, no tiene nada. Cristo es algo más importante, más vital, para usted dar más valor a Cristo. ¿Entendieron? Entonces nosotros vamos a continuar en este mismo fluir, pero nosotros vamos a comenzar a dar este énfasis. Miren la importancia de Cristo.
¿usted existe como criatura? ¿Quién lo creó a usted? Usted va a ver que tiene que ver todo con Cristo. Usted está sentado aquí, usando la sangre de Cristo para tener la posición de estar sentado delante de Dios. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién murió por usted? Cristo. Y usted hoy tiene un espíritu dentro de usted, este espíritu vivo. ¿Quién te dio este espíritu vivo? Cristo murió y resucitó, ¿no es así? Cuando usted fue regenerado, el espíritu entró dentro tuyo. Y todo lo que sucede en su vida, si usted quita a Cristo, no tiene más nada. Esto es lo que vamos poco a poco. Aún estoy tocando muy superficialmente, pero ustedes van a ver este énfasis. Entonces voy a comenzar a introducir el paño de fondo cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses. Las cartas de Pablo a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y también la carta a Filemón fueron 4 cartas escritas durante la primer prisión de Pablo en Roma. O sea, a la primera vez en que Pablo fue preso en Roma, él tuvo la libertad de alquilar una casa. Esta casa, espero que sea aquella casa, yo visité en Roma. Él quedó en una casa y en esta prisión domiciliaria en Roma sucedió el según la versión King James actualizada en el año 60 y según la versión restauración en el año 64. De cualquier manera son pocos años de diferencia. Es más o menos esa fecha. Entonces, ¿cuándo sucedió su primer prisión? Está en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía allí? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Quiere decir, aunque él estaba preso, él no dejaba de predicar el Evangelio de Dios, que es nuestra espada. Es la palabra de Dios para hacer la obra de Dios, hermanos. Conquistar terreno aquí en la tierra es con la palabra de Dios. Y el contenido de estas cartas, más el libro de Gálatas, componen lo que nosotros llamamos de el corazón de la Biblia. Son las cartas más importantes, dada su gran importancia en la revelación de la economía de Dios, la revelación del plan de Dios y la revelación de cómo Dios va a ejecutar su voluntad. Entonces, estos libros son esenciales, cruciales, para que usted pueda entender. Por este motivo, hermanos, Colosenses está totalmente relacionado al libro de Efesios, que nosotros terminamos de ver. Colosenses es una continuación o un complemento del libro de Efesios. Colosos. ¿Dónde quedaba Colosas? Colosas era una ciudad situada en el valle del río Lico, o en inglés Lycus, de la antigua Frigia. Hoy es Turquía. No sé si ustedes tienen más o menos la noción del mapa de aquella época. Nosotros tenemos aquí, en la región de Israel de aquella época, Jerusalén. Y más al norte, en la región de Siria de hoy, estaba Antioquía. Recuerda la iglesia en Antioquía que Pablo se quedó allí. Y avanzando un poco más al norte,
y al oeste, allí estaba la región de Cilicia, donde Pablo nació, Cilicia, y más adelante estaba Frigia, y toda aquella región era Galacia, ¿ustedes recuerdan? Galacia. Entonces, estaba en Frigia, Colosas quedaba en Frigia, ella estaba era una ciudad que estaba a 20 kilómetros de la Odisea y Hierápolis, y cerca de 160 kilómetros de Éfeso. Esto quiere decir, Éfeso estaba aquí, 160 kilómetros al este estaba Colosenses, y al norte de Colosas estaba la Odisea, y un poco para arriba, Hierápolis. Hierápolis era una ciudad turística. Hierápolis era una ciudad de aguas termales. Y los romanos construyeron grandes estructuras para pasar el verano allí, para veranear allí. Estructuras enormes, casa de veraneo. Ahí había aguas calientes y la Odisea quedaba abajo. Y de las aguas calientes que salían de la Odisea, de Hierápolis, fluía hasta la Odisea. Pero al pasar el tiempo, esta agua caliente llegaba tibia en la Odisea. Por eso que aquella profecía, que tú eres tibio, ni caliente, ni frío, estoy por vomitarte de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia en la Odisea. Entonces estaba Hierápolis, la Odisea, y más al sur, Colosas. Al oeste estaba Éfeso. Y Pablo estaba en Éfeso por 2 años. Él abrió un CEPEP. Él pasó 3 meses discutiendo con los judíos en la sinagoga, pero él vio que los judíos no estaban aceptando, su corazón estaba endurecido. Entonces él percibió que el camino del Señor era el permanecer 2 años alquilando la escuela de Tirano para montar un CEPEP. Y allí, hermanos, para perfeccionar a los obreros, perfeccionar a los cooperadores, y allí uno de los cooperadores, uno de los obreros perfeccionados era ¿quién? Epafras. Epafras fue perfeccionado en este CEPEP y él levantó la iglesia en Colosas. Creo que Pablo nunca fue para Colosas, ni para la Odisea ni Hierápolis. Pero a través de Epafras se levantó la iglesia en Colosas, la iglesia en la Odisea y la iglesia en Hierápolis que él cuidaba. Vean cómo es importante el CEPEP, cómo es importante el perfeccionamiento de los líderes, el perfeccionamiento de los obreros, el perfeccionamiento de los cooperadores que incluye el CEPEP y el PAC. Y en Colosas era una región volcánica, una región que estaba sujeta a grandes incidencias severas de terremotos, pero la tierra era muy fértil. Usted sabe que toda la tierra que está cerca de regiones volcánicas, la tierra queda siendo fértil. Aquella tierra era fértil y había pastos y había muchos rebaños, y también debido a las cualidades químicas del agua por causa de la región volcánica, ellos tenían la calidad del agua, eran únicas, que proporcionaban un tinte especial de lana. Usted sabe que aquí en el tiempo las lanas eran usadas para tejer, hacer tejidos para ropas, y allí era muy famoso por el teñido. Tenía estas cualidades especiales y tenían la producción de rebaño, tenían
lana y tenía el teñido de lanas. Allí entonces prosperó mucho. Esto en la época del Imperio griego. Prosperó mucho esta industria textil, pero en la época de Pablo su importancia comercial ya estaba en decadencia y la población estaba formada de frigios, de Frigia, propios de Frigia, y griegos, y los judíos también llegaron a la región 2 siglos antes de Cristo, ya se instalaron allí. Esta mezcla de los pueblos, mezcla de religiones, mezcla de culturas, terminó creando una atmósfera de sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es esta mezcla de diferentes doctrinas para la formación de una nueva doctrina, sea de carácter filosófico, sea de carácter religioso o de carácter cultural. Entonces se forma un ambiente de que hay una mezcla de las cosas y esto tuvo reflejo en la vida de la iglesia. La iglesia en Colosense fue engendrada en el tercer viaje del misionario de Pablo. Él permaneció en Éfeso en total 3 años. Esto podemos ver en Hechos capítulos 20. Abran su Biblia. 20:31 de Hechos. Ahí Pablo dice, en Mileto, cuando convocó a los presbíteros de la iglesia, dice esta palabra: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, él en total permaneció por 3 años. Pero, ¿cómo se dividió estos 3 años? Vamos a volver a Hechos 19, donde él estuvo en Éfeso. Versículo 8 nos dice así: y entrando Pablo en la sinagoga durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Probablemente esta escuela de Tirano era un espacio que los filósofos griegos usaban para presentar su filosofía, presentar sus tesis filosóficas. Al pueblo le gustaba la filosofía griega y ellos oían, juzgaban y criticaban, se aceptaban o no. Era un espacio para esto. Probablemente Pablo alquiló para que él pudiese hacer este perfeccionamiento, ministrar la palabra. Duró esto por espacio de 2 años. Así judíos y griegos, así él entonces comenzó a hablar, a perfeccionar por 2 años. Entonces, ahí ya son 2 años y 3 meses. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y así, hermanos, sucedió el primer CEPEP, el primer PAC, el primer perfeccionamiento de obreros, primer perfeccionamiento de los cooperadores. Entonces, es esto que yo quería mencionarles. Entonces, uno de los obreros perfeccionados por Pablo fue Epafras, que era de Colosas. Esto está en Colosenses, abra su Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, Epafras, él fue perfeccionado por Pablo en Éfeso, él levantó la iglesia en Colosas, y él era un fiel ministro de Cristo para la iglesia en Colosas. Capítulo 4, aún de Colosenses, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodiceas y los que están en Hierápolis. Entonces, ustedes entienden por qué el libro de Colosenses tiene todo que ver con Epafras. En el capítulo 1:3 dice que él cuidaba de Laodicea y Hierápolis. Era probable que tanto la iglesia en Colosas como Laodicea y Hierápolis fueron, en ocasión de la carta a Colosenses, haya tenido una vida de iglesia alrededor de 5 o 6 años. Esa era la edad de las iglesias. También en Colosas vivió Filemón, porque la próxima carta es Filemón. Probablemente vivió en Colosas Filemón y su esclavo Onésimo, que huyó y defraudó a su señor y huyó para Roma, y que Pablo perfeccionó en Roma, estaría enviando de regreso a su señor, juntamente como portador de esta carta, que era Tíquico. Vamos a ver en Colosenses 4, versículos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, era el portador de la carta y siervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, Onésimo era un esclavo que huyó de su señor, Filemón, que Pablo encontró en Roma, ayudó, le predicó el evangelio y ahora estaría mandando de regreso a su señor. Esto puede ser confirmado en Filemón. Vamos a ver, Filemón. ¿Dónde está Filemón? Después de Tito, ¿no es así? Filemón. Versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, y Onésimo era inútil para su señor, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quería retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre,
no ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algún daño o te debe, o ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, por ahí usted sabe ya la historia. Entonces, hermanos, todo esto ocurrió en Colosas. Entonces, hermanos, la epístola deja aparecer que había desvíos de la vida de la iglesia en Colosas, los desvíos son provocados por hombres de la mezcla, por la mezcla de las culturas, de la religión y la religión griega, la mezcla de la religión judía con un embrión del gnosticismo que ya nacía como una falsa filosofía que defendía que había un fuerte antítesis entre el mundo material y el mundo espiritual. Y sus creadores de esta tesis se decían poseer conocimientos secretos. Yo voy a explicar un poco mejor para ustedes. Muy bien. Esta mezcla de religiones, esta mezcla de culturas y filosofías griegas, trajo varias cosas que son descritas como por Pablo en Colosenses. Ustedes van a ver poco a poco. Pero una de las principales cosas que estaban trabajando en la cabeza de los hermanos en aquella época era el embrión del gnosticismo que estaba surgiendo en aquella región. Y el gnosticismo, en verdad, surgió en otro siglo, en el siglo II, pero el embrión ya estaba formándose allí. ¿Qué los gnósticos piensan? Ustedes saben que toda filosofía griega, quien estudió un poco, quien entró un poco en ese tema, ustedes perciben que la filosofía griega, ella reside principalmente en entender las cosas y principalmente entender por qué el hombre sufre. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué la vida humana es hecha de sufrimientos? ¿Por qué un niño nace ya sufriendo? ¿Por qué la adolescencia ya se torna alguien aborrecido? ¿Por qué es todo tan difícil? ¿Por qué el hombre sufre? Y la mitología griega creía que había muchos dioses y semidioses que controlaban todas estas cosas naturales y sobrenaturales, y que el hombre debería venerar, adorar, para que apaciguar su ira, la ira de ellos. Por ejemplo, el dios del trueno, hay un dios de la inundación de la lluvia, hay un dios de terremotos, hay un dios, quiere decir, el hombre, para no ser castigado, el hombre entonces, en la mitología griega, el hombre entonces adoraba a estas diversidades de dioses y semidioses para apaciguar, para que por el amor de Dios, déjeme tranquilo, voy a plantar en mi tierra una gran plantación, por favor, manda lluvia en la hora correcta, no venga lluvia en la hora equivocada, no mande sequía, yo necesito esto, necesito aquello, ¿entendieron? Entonces, yo estoy enfermo, necesito un Dios que cuide, que sea mi médico. Entonces era así, ¿por qué? Porque el hombre estaba muriendo de miedo, de sufrimiento, de las cosas que él no tiene control. El hombre entonces adoraba a estos dioses. Y esto entonces trajo, todos estos sufrimientos trajeron a los filósofos
griegos a analizar por qué el hombre sufre. Algunos no creían esta mitología griega, pero ellos no sabían ver por qué el hombre sufre. Entonces ellos quedaban pensando en esto. Entonces, este florecer, este embrión del gnosticismo, que ellos, ¿saben qué predicaban ellos? Usted sabe que el mundo material fue una emanación de Dios, pero una emanación imperfecta, y creó el mundo material. Y por eso que en el mundo material el hombre sufre. Y la carne, poco a poco, la materia esencialmente es mala. La carne es esencialmente mala. Entonces tenemos que refugiarnos al espíritu. Solo que yo voy a leer lo que yo les escribí para ustedes. El concepto de los gnósticos en clásicos griegos significa aquel que sabe, aquel que entiende. El universo material es imperfecto, como lo es la carne. El cuerpo humano, lo que implica en sufrimientos. Esto solo puede ser libertado por la gnosis. Esto quiere decir, por el conocimiento intuitivo sobre el espíritu y la naturaleza de la realidad. Y este conocimiento no es un conocimiento que viene de los libros, no es un conocimiento racional, sino un conocimiento intuitivo, espiritual. Y pocas personas lo alcanzan, este nivel de conocimiento intuitivo y espiritual. Por eso ellos se alababan, porque hay pocas personas que alcanzan este nivel de espiritualidad. Entonces ellos se enorgullecían de que ellos eran capaces de liberarse de estos sufrimientos de la carne. Ellos poseen el nivel de conocimiento sobre los otros. Entonces ellos consiguen vivir, son así, son como unos iluminados. Ellos alcanzan esos niveles. Así surgió el gnosticismo. Y ellos se enorgullecían de tener conocimientos secretos y misteriosos. Y ellos creían que Dios es como un sol. Un sol tiene rayos de luz, y de Dios emanaban varios rayos de luz que ellos llaman de entidades espirituales. Y los ángeles eran estas entidades espirituales. Y Jesús era una entidad, una de estas emanaciones. Por eso que el libro de Colosenses, Pablo ataca la adoración a los ángeles, culto a los ángeles. Porque ellos estaban dando culto, adorando a los ángeles y colocando a Jesús a nivel de los ángeles. Por eso Pablo, vamos a leer algunos versículos. Colosenses. Ustedes van a entender por qué Pablo escribió así. Colosenses 2, versículo 2. Dice que, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ustedes no entienden, este grupo de personas, estos que están predicando estas cosas, no entienden que el misterio de Dios es Cristo. No son estas emanaciones, no son estos diferentes ángeles, es Cristo. Si usted considera que entre ustedes hay algunos que tienen conocimientos secretos, tienen conocimientos superiores a las de los otros, alguna sabiduría extra, sepa que Cristo, en quien todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos,
Si usted quiere tener sabiduría y conocimiento intuitivo que usted está diciendo, o conocimiento espiritual, vaya a Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es lindo, parece lógico, es verdad. Miren qué cosa diferente. Yo creo que es esto. Voy a intentar liberarme de mi sufrimiento y voy a entrar por este lado. No, hermanos, es Cristo, todo es Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. Yo necesito explicar lo que ¿qué contribuyó el judaísmo para esta confusión? El judaísmo trajo todas las ceremonias de culto, ¿no es así? El ceremonialismo del judaísmo. Y esta mezcla trajo la forma de ascetismo. ¿Sabe qué es ascetismo? De usted castigar su carne, castigar su cuerpo para que usted pueda liberarse del pecado, para usted liberarse de la carne que es mala. Esto es ascetismo. Muchas de estas cosas comenzaron a entrar. Entonces voy a leer en el versículo 11. ¿Dónde estoy? No, versículo 16. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Todo esto vino de los ceremonialismos de los judíos, del judaísmo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es Cristo. Aquellas cosas que Dios dio al pueblo de Israel para que cumpla, aquello sombra. Cuando llegó Cristo, llegó el cuerpo real. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles. Este culto aquí es adoración, adoración a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Aún la cabeza es Cristo, hermanos, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si moriste, si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Esto vino por el lado del judaísmo, y por otro lado vino esta nueva religión del ascetismo. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Cierre tus ojos para estas cosas, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, es ascetismo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, hubo en medio nuestro alguien predicando que el ayuno es algo bíblico, pero alguno predicando que el ayuno, ¿cómo? Privando a su cuerpo para usted evitar pecar. Hermanos, no es así, no es así. No es castigando su cuerpo, es que usted vence al pecado, o usted vence las cosas de la carne. No, hermanos, es aún por medio de Cristo. Oh Señor Jesús. Este paño de fondo es que dio oportunidad
para que Pablo trajese luz, revelaciones tan cruciales sobre la preeminencia de Cristo, sobre todas las cosas. No hay nada superior a Cristo, nada se compara a Cristo. Todo lo que usted es, todo lo que usted disfruta, hermanos, es Cristo, es por causa de Cristo. Entonces, Cristo, hermanos, es el punto de conexión entre Dios y la criatura. ¿Saben por qué solo Él puede ser el punto de conexión entre Dios y la criatura? Lucifer quería ser este punto de conexión. Lucifer hizo una propuesta a Dios. Dios, yo soy una criatura. Usted es Dios. Usted no entiende la criatura. Usted me creó de una manera perfecta. Yo estoy sobre todas las otras criaturas. Antes de crear al hombre, ¿no es así? Yo estoy sobre. Entonces, yo creo que Dios no tiene otra alternativa a no ser colocarme como un rey adjunto para asuntos de la criatura. Pero Dios no escogió a Lucifer, porque Dios tiene una propuesta mejor. Porque la propuesta de Él, hermanos, es que el mismo Dios se tornaría un hombre. Dios envió a su Hijo. Él se vació, Filipenses 2, y Él se humilló, tomó la forma de un esclavo, de un siervo, y en la forma humana, Él vino en una manera humilde. Él se propuso a esto. Él vino a ser un hombre, hermanos, y nació de la Virgen María verdaderamente como un hombre, y Él es verdaderamente Dios. Él es único que posee estas dos nacionalidades, vamos a decirlo así. Él es Dios, Él también es hombre. Entonces, Él es el único que puede conectar al Creador con la creación. ¿Estoy en lo correcto o no? Es el único. Y por otro lado, Él es el único que puede conectar a toda la creación. Porque Cristo, Él es el centro de la economía de Dios. Él es el centro de la obra de Dios. Él es el centro agregador que une y conecta toda la creación y mantiene todas las cosas en constante estabilidad y productividad para ejecución de la voluntad irrevocable de Dios. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo siguiente dice así: y Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, para Dios crear todas las cosas, crear toda la creación, hermanos, Dios necesitaba de un punto de partida. Y Él es este punto de partida. Dios necesitaba para usted, por ejemplo, ya dije varias veces, para usar una pequeña ilustración, si usted quiere trazar una circunferencia, usted necesita un compás para usted trazar una circunferencia, un círculo. Usted necesita saber dónde está el centro. Usted necesita de un punto de partida. El centro está aquí. El centro es la referencia, el centro es el punto de partida. Ahí usted consigue con un compás trazar una circunferencia. Usted necesita un punto de partida y Cristo es este punto de partida. Él es antes de todas las cosas. Antes que Dios cree todas las cosas, Dios lo estableció a Él como centro. Y en Él todo subsiste. Ya hablé varias veces de
esta palabra subsiste sunistau, ya hablé varias veces. Y sunistau tiene el sentido de, es el centro agregador, un centro que une todos los puntos, une todo en un todo, en un todo. Entonces, este todo está unido por Cristo, uniendo todos. Dios une a todos para tornarse un todo. ¿Está difícil de entender o no? Entonces, hermanos, Cristo simplemente, hermanos, es todo. Él es el centro, Él es todo. La centralidad y la universalidad de Cristo está demostrada allí en el libro de Colosenses. Y, hermanos, yo tengo que volver a leerles a ustedes lo que yo ya leí a ustedes. No sé si ustedes entendieron. Aquí es muy importante. Cristo es el centro agregador que une y conecta toda la creación. Y más, Él no solamente unió, Él mantiene todas las cosas en constante estabilidad. En otras palabras, hoy usted depende de Cristo para la estabilidad de la creación. Si usted remueve a Cristo, desestabiliza todo. Usted está aquí, hermanos, gracias a Cristo como un punto de estabilidad. Todo está estabilizado por causa de Cristo. Y no solo esto, Él mantiene no solo la estabilidad, sino también la productividad. ¿Qué productividad es esta? Cristo es para producir ¿qué? La voluntad de Dios. Las cosas no están como están paradas. Las cosas están avanzando, hermanos. Para producir lo que Dios quiere producir. El encabezar de Cristo en todas las cosas. Sobre todas las cosas. Hermanos, esta es la producción. La edificación de la iglesia es la producción. Encabezamiento de Cristo en nuestra vida es producción. ¿Quién está produciendo esto, hermanos? Es Cristo. Para ejecutar la voluntad irrevocable de Dios. Por eso, en Efesios 1, habla del buen placer de su voluntad. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Oh, Señor Jesús. Para la ejecución del propósito de Dios, Cristo también es el principio, el primero de entre los muertos. Oh, Señor Jesús. Yo no quiero avanzar mucho, porque no tengo mucho para hablar. Pero yo quiero decirles a ustedes, Cristo es tantas cosas, que Él no solamente en la creación, cuando hablo de la creación, hablo de la vieja creación. En la creación, Cristo es todo. Cristo es el origen. Cristo es el centro. Cristo es quien. Por medio de Él se creó todas las cosas. Y todas las cosas creadas son para Él. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Agregador, conector, que une todas las cosas, que mantienen todas las cosas en estabilidad, que mantiene todas las cosas productivas. Hermanos, esto aún es solo en el nivel de la creación. Pero Dios quiere producir la nueva creación. La nueva creación, hermanos, está en otra dimensión. Está en otra esfera. En esta otra dimensión, Cristo también es el todo. Por eso, hermanos, en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo ya pertenece a otra dimensión. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esto ya es en la esfera de la resurrección. No es en la esfera de la creación, en la esfera de la resurrección. Cristo es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no solo en la creación, sino en la nueva creación. Él tiene la preeminencia, por cuanto agradó a el Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Dios quiere hacer
residir en Cristo toda plenitud, tanto en la creación como en la nueva creación, para que la iglesia fuese la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Cristo entonces, hermanos, para esto, oh Señor Jesús, en Efesios capítulo 1, ustedes están viendo esto, Efesios 1, 23, ¿cómo Él va a conseguir esto? Señor Jesús. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio este Cristo a la iglesia. ¡Qué cosa maravillosa! Este Cristo que tiene la preeminencia tanto en la creación como en la nueva creación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esto es el buen placer de la voluntad del Padre. Esto agrada al Padre. El Padre quiere que Cristo sea todo en todo y Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Oh Señor Jesús. Y por eso, hermanos, Él tuvo que realizar la redención, porque si Él quiere también hacer que Cristo tenga la preeminencia en la nueva creación, Él necesita transportarnos a la nueva creación. Esto está en Colosenses 1:18. Señor Jesús. Yo ya leí esto, el versículo 18. Yo voy a continuar leyendo aquí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 19, versículo 20 dice, y por medio de Él reconcilias consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, mediante, con la rebelión de Satanás, con la caída del hombre, sucedieron muchas cosas que promovieron la ruptura de todo esto positivo, estar concentrado en Cristo. Ahí hubo enemistad con Dios, entonces, y también entre la creación. Entonces, ¿qué Él hizo? Él hizo la paz. Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz, y por medio de Él reconcilió consigo mismo todas las cosas que hay en la tierra, en los cielos. Cristo mismo tuvo que hacer una obra, vino aquí en la cruz, Él murió, no solo por nosotros, hermanos. Ustedes sabían esto, que su muerte en la cruz, la sangre derramada, también es para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Esto es tan maravilloso, tan maravilloso. Todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y a vosotros también, aquí habla de nosotros, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, en el cuerpo de la carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Hermanos, nos coloca en otro nivel, nos eleva para el nivel de la resurrección, de la nueva creación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el Evangelio para predicar no solo a los hombres, para predicar a toda la criatura, porque Cristo tiene que reconciliar no solo a los hombres, sino reconciliar todas las cosas mediante la obra en la cruz, su sangre derramada. ¿Por qué? Para que Él, hermanos, pueda ser la cabeza sobre todas las cosas. Él poder tener la preeminencia, no solo
en el nivel de la creación, sino en el nivel de la nueva creación. Este mensaje es el mensaje 1. Va a venir acompañado de un logo que hicimos. Tal vez ustedes no van a entender mucho sobre este logo. Yo voy a dejar esto en suspenso. Voy a comentar solo cuando lleguemos a la estancia. En el primer mensaje, allí en la conferencia internacional, ¿está bien? Entonces, esta que es el primer mensaje, la semana que viene habrá conferencia de jóvenes, el mensaje será de la conferencia de jóvenes, y la otra semana yo estaré en Perú, ¿no es así? Estaré en Perú y será el segundo mensaje. Y después habrá 2 domingos más antes de la conferencia. Estos 2 domingos, hermanos, yo estaré liberando aquí en San Pablo mensajes 3 y 4. Ahí comienza el 5 en la conferencia internacional y el 5 yo voy a explicar sobre el logo. Amén. Jesús es el Señor.